Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy para un vídeo que honestamente, me toca muchísimo el corazón. ¿Han visto el título, verdad? Kerem Bürsin y Hande Erçel, tus recuerdos conmigo para siempre. Uf, solo decirlo ya me pone la piel de gallina. Este vídeo es un viaje, un homenaje a una de las parejas más icónicas y queridas que nos ha regalado la televisión turca. Vamos a sumergirnos en los momentos que nos robaron el aliento, las miradas que lo decían todo y las escenas que se quedaron grabadas en nuestra memoria colectiva. Si eres fan de Kerem y Hande, si alguna vez te has detenido a admirar su química, o si simplemente te encanta una buena historia de amor, este vídeo es para ti. Y antes de que nos lancemos de cabeza en esta aventura nostálgica, quiero recordarles algo súper importante: si aún no lo han hecho, denle al botón de suscribirse justo aquí abajo. Es gratis, nos ayuda un montón a seguir creando contenido que les encanta, y así no se pierden ninguno de nuestros próximos vídeos. Ya saben, un clic y listo. Ahora sí, abróchense los cinturones, porque vamos a revivir esos momentos que hicieron que Kerem Bürsin y Hande Erçel se convirtieran en algo más que actores para muchos de nosotros. Vamos a empezar por el principio, ¿no creen? La chispa que encendió esta historia, que cautivó a millones de personas en todo el mundo. Hablo por supuesto de Sen Kalkapm, o como la conocimos en muchos lugares, Love is in the air. Desde el primer episodio, era evidente que algo especial estaba sucediendo. La forma en que Eda YLDZ, interpretada con tanta gracia y energía por Hande Erçel, interactuaba con Serkan Bolat, el personaje misterioso y enigmático de Kerem Bürsin, era pura magia. No era solo química actoral, era una conexión palpable que traspasaba la pantalla. ¿Se acuerdan de esas primeras escenas? La tensión, la incomodidad inicial y luego poco a poco cómo empezaban a verse de una manera diferente. Hande con esa expresión de inocencia y fuerza a la vez, y Kerem con esa intensidad que lo caracteriza. Recuerdo vívidamente la escena del primer beso, ¿y ustedes? Fue un evento. No fue un beso forzado, fue un momento lleno de emoción, de duda, de ese te quiero pero no puedo, que nos tuvo al borde del asiento. La forma en que Serkan la miraba, esa dulzura que se asomaba detrás de su fachada fría, y cómo Hande respondía con esa vulnerabilidad que la hacía tan real. Y no se trataba solo de los momentos románticos. Las discusiones, los malentendidos, las risas cómplices. Todo construía una relación que se sentía auténtica, que nos permitía empatizar con los personajes y desearles lo mejor. Analicemos un poco más a fondo esa conexión. Kerem Bürsin es conocido por su carisma y su capacidad para transmitir emociones complejas. Tiene esa mirada que puede ser tan seductora como dolorida. Y Hande Erçel, bueno, Hande es la definición de dulzura y determinación. Su sonrisa puede iluminar una habitación, y su forma de expresar la tristeza es desgarradora. Juntos crearon a Eda y Serkan, una pareja que resonó con las audiencias porque, a pesar de sus diferencias y los obstáculos que enfrentaban, se veían el uno al otro de una manera que pocos podían. Se complementaban. Eda le daba a Serkan ese rayo de luz, esa alegría que le faltaba en su vida estructurada y a menudo solitaria. Y Serkan, a su manera, le ofrecía a Eda estabilidad, un apoyo, aunque al principio fuera de forma fingida. Hablemos de algunas de las escenas más memorables. ¿Quién puede olvidar la escena del paraguas? Ese momento en el que Serkan la protege de la lluvia, y sus miradas se cruzan, y el mundo entero parece detenerse. O las escenas en las que Serkan empieza a darse cuenta de que sus sentimientos por Eda son mucho más profundos de lo que pensaba. Esa lucha interna que él tenía, esa resistencia a admitir lo que sentía, era algo que muchas personas pueden entender. Y la paciencia de Eda, su persistencia, pero también su dignidad cuando las cosas se ponían difíciles. Y no podemos ignorar el impacto que tuvo su relación en la vida real. Es innegable que la química que mostraban en pantalla se extendió fuera de ella. Sus interacciones en redes sociales, las entrevistas conjuntas, las apariciones públicas. Todo alimentaba la fantasía de los fans. Verlos juntos, riendo, apoyándose mutuamente, era un deleite. Compartían momentos de su vida cotidiana, pequeñas anécdotas que los hacían aún más cercanos a su audiencia. Era como si el público se sintiera parte de su historia de amor, no solo como espectadores, sino como amigos que celebraban sus alegrías. Por supuesto, como en toda historia, hubo altibajos.
Los desafíos que enfrentaron Eda y Serkan en la trama eran intensos. Las traiciones, los malentendidos, las intervenciones de terceros. Hubo momentos en los que pensamos que su amor no sobreviviría, momentos que nos hicieron llorar y cuestionarnos si realmente podían superar todo. Pero es precisamente en esos momentos de adversidad donde su conexión se fortalecía. La forma en que se buscaban, la manera en que, a pesar de todo, siempre había un hilo invisible que los unía. Recuerdo una escena en particular, después de una gran discusión o un periodo de separación, donde Serkan, con esa intensidad que lo caracteriza, va a buscar a Eda. La forma en que la mira, como si estuviera buscando algo que había perdido, y la forma en que Eda, a pesar del dolor, no puede resistirse a su mirada. Ese momento encapsula perfectamente la esencia de su relación, una atracción innegable, un amor profundo que superaba las barreras. Y piensen en la evolución de sus personajes. Al principio, Serkan era un hombre de negocios frío y calculador, incapaz de mostrar emociones. Y Eda era una soñadora, una artista con un gran corazón, pero que a menudo se sentía incomprendida. A lo largo de la serie, vimos cómo se transformaban mutuamente. Serkan aprendió a amar, a ser vulnerable, a poner a alguien más por encima de sus propios intereses. Y Eda, si bien nunca perdió su esencia, ganó confianza, madurez y aprendió a navegar por el mundo complejo de Serkan. Otro aspecto fascinante es la banda sonora de Senkalkam. Muchas de las canciones que acompañaban sus escenas evocaban precisamente esa sensación de amor, de anhelo, de esperanza. ¿Se acuerdan de esas melodías que sonaban cuando se miraban a los ojos, o cuando compartían un momento íntimo? La música juega un papel fundamental en la creación de la atmósfera, y en este caso, fue un cómplice perfecto de su historia de amor. Y hablando de impacto, la popularidad de Kerem y Hande trascendió las froncones de Turquía. Se convirtieron en ídolos para audiencias en todo el mundo. Sus nombres se volvieron sinónimo de romance televisivo. Las redes sociales explotaron con fanart, teorías de fans y, por supuesto, miles de comentarios sobre su relación. Era un fenómeno global, impulsado por la genuina conexión que transmitían. Ahora es importante recordar que si bien admiramos su química en pantalla y nos encantaba verlos juntos, también es fundamental respetar su vida personal. El hecho de que hayan terminado su relación sentimental es algo que debemos aceptar con madurez. Sin embargo, su legado en la televisión y en el corazón de los fans es innegable. Las escenas que crearon juntos son atemporales, momentos que podemos revivir una y otra vez y que seguirán transmitiendo esa magia. Quiero que pensemos en por qué su historia nos conmovió tanto. Creo que en el fondo, todos deseamos encontrar a alguien que nos mire de esa manera. Alguien que nos vea por quienes somos realmente, con nuestras virtudes y nuestros defectos. Alguien que nos impulse a ser mejores personas. Eda y Serkan representaban ese ideal, esa esperanza de encontrar un amor que fuera a la vez apasionado y profundamente comprensivo. Y Kerem y Hande, como actores, lograron capturar esa esencia a la perfección. Su interpretación fue tan convincente que para muchos de nosotros, se volvieron inseparables de los personajes que interpretaban. Eso es un testimonio de su talento. Lograron crear una conexión con la audiencia que va más allá de la simple actuación. Nos hicieron sentir parte de su historia. Hemos hablado de las escenas icónicas, de su química, del impacto que tuvieron. Pero también quiero recordarles que detrás de cada escena, detrás de cada mirada, hay un trabajo arduo. Meses de filmación, de dedicación para dar vida a estos personajes. Y ellos lo hicieron con una pasión y un compromiso admirables. Y ahora, llegamos a la parte donde intentamos resumir todo esto. Es difícil poner en palabras la magnitud de lo que Kerem Bürsin y Hande Erçel crearon juntos en Senkalkam. Pero si tuviera que hacerlo, diría que nos regalaron una historia de amor moderna, llena de altibajos, pero fundamentalmente esperanzadora. Nos mostraron que incluso en medio de las mayores adversidades, el amor verdadero puede encontrar un camino. Nos brindaron personajes con los que pudimos identificarnos, que nos hicieron reír, llorar y soñar. Sus recuerdos, esos momentos que grabaron en nuestra memoria colectiva, son un tesoro. Son las escenas que volvemos a ver cuando necesitamos un recordatorio de que el amor existe, de que la conexión humana es poderosa. Y eso, queridos espectadores, es un regalo invaluable. Kerem Bürsin y Hande Erçel, tus recuerdos conmigo para siempre no es solo un título, es una promesa.
La promesa de que esos momentos compartidos en pantalla, y la forma en que nos hicieron sentir, permanecerán con nosotros. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este viaje. Espero que hayan disfrutado reviviendo estos momentos tanto como yo. Fue un placer recordar la magia de Eda y Serkan, y la increíble química de Kerem y Hande. Ahora, me encantaría saber de ustedes. ¿Cuál es su escena favorita de la serie? ¿Qué momento de Kerem y Hande se les quedó grabado para siempre? Déjenme sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y sé que a muchos otros fans también les gustará compartir sus experiencias. Y si disfrutaron de este vídeo y quieren ver más contenido como este, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo, compartirlo con todos sus amigos que también aman a Kerem y Hande y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es la mejor manera de apoyarnos y asegurarse de no perderse nada de lo que preparamos para ustedes. Muchísimas gracias de nuevo por su tiempo y su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.